Hay silencios que duelen más que los gritos, y a veces, lo que no se dice, pesa tanto que se convierte en sombra. Una sombra que sigue cada paso, cada mirada, cada respiración. Un hombre poderoso, respetado por todos, pero roto por dentro. Y un perro que nunca había pronunciado un solo ladrido en toda su vida. Pero todo cambió en un parque cualquiera, en un día que parecía no tener nada de especial, porque allí, entre árboles viejos y bancos desgastados, una niña pobre, descalza y con los ojos más tristes que el mundo, tocó algo que nadie más tocó. Y lo imposible sucedió. Si vos está escuchando esto ahora, te advierto, hay historias que no solo se cuentan, hay historias que se sienten. La casa de Renato Valverde era enorme, impecable, perfectamente diseñada para impresionar. Pero a pesar del mármol brillante, las paredes amplias y los cristales que reflejaban la luz de la mañana, lo que más dominaba ese lugar no era la belleza, sino el silencio. Un silencio tan profundo que parecía tener peso, como si alguien lo hubiera impuesto a la fuerza. Allí vivían él y su compañero más fiel, Tobías, un perro que nunca había ladrado. No se trataba de un problema físico. Veterinarios, especialistas, terapeutas y entrenadores ya habían confirmado eso muchas veces. No había explicación. Era como si el animal hubiera nacido para callar. Renato se había acostumbrado a convivir con ese silencio. No era nuevo para él. Desde niño, había crecido, rodeado de lujos, pero privado de afecto real. Su familia siempre había valorado más la apariencia que los sentimientos. Las mesas llenas nunca habían significado unión, y las fiestas grandiosas siempre habían sido solo vitrinas para mostrar poder. La soledad, para él, no era un castigo, era una costumbre. Quizás por eso se identificó tanto con Tobías desde el primer día. Ambos eran presencias vivas que no sabían cómo expresarse. Pero en el fondo, aunque nunca lo decía, algo le dolía, no por él, sino por el perro que lo miraba como si quisiera decir algo y no pudiera. Había noches en que Renato se sentaba en el suelo, cerca de Tobías, simplemente para acompañarlo en ese silencio compartido. Era la manera más cercana que conocía de ofrecer afecto. Sin palabras, sin gestos exagerados, solo presencia. Una mañana cualquiera, sin planearlo demasiado, Renato decidió salir a caminar con Tobías por un parque pequeño y casi olvidado. No llevó escoltas, ni chofer, ni asistentes. Simplemente tomó la correa y salió. Tal vez buscaba aire o tal vez necesitaba escapar por un momento de las paredes que lo observaban. El parque estaba tranquilo, con árboles altos que filtraban la luz y caminos de tierra que casi nadie recorría. Era un lugar que pasaría desapercibido para la mayoría, pero para Renato era un respiro. Mientras caminaban, algo llamó la atención de Tobías. El perro se detuvo de repente, como si hubiera escuchado un sonido que nadie más podía oír. Renato siguió la dirección de su mirada y vio sentada sobre el césped a una niña. Parecía tener unos 9 o 10 años. Su ropa estaba sucia, desgastada por el tiempo y la calle. Estaba descalza y sostenía entre sus brazos un pequeño violón roto, con cuerdas incompletas. La niña acariciaba el instrumento con una delicadeza inesperada y producía una melodía suave, simple, casi infantil, pero cargada de algo que no se podía nombrar, algo que se sentía más que escucharse. Tobías comenzó a avanzar hacia ella, no corriendo, sino caminando lento, como si reconociera una presencia familiar. Renato intentó detenerlo, pero el perro lo ignoró. Cuando Tobías se acercó a la niña, ella levantó la mirada. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de una calma que no debería existir en alguien que vive en la calle. No parecía sorprendida, no parecía asustada. Solo lo observó, como si ya lo hubiera estado esperando. Entonces ocurrió. Tobías abrió el hocico y dejó escapar un ladrido. No un sonido pequeño, sino un ladrido profundo, lleno de vida,
casi desesperado. Fue como si algo se hubiera liberado dentro de él. Ese ladrido atravesó todo el parque. Renato sintió que algo en su pecho se quebraba también. No porque estuviera asustado, sino porque de repente comprendió que ese ladrido no era simplemente un sonido. Era una emoción. La niña sonrió muy despacio, como quien entiende lo que los demás no pueden entender, como si hubiera visto aquel momento antes de que sucediera. Renato se quedó inmóvil, incapaz de acercarse, incapaz de hablar, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Tobías apoyó la cabeza en las piernas de la niña, buscando un tipo de consuelo que nunca había buscado en nadie. No había explicación lógica, no había contexto, no había advertencia. Solo había un perro que nunca ladraba, una niña que parecía invisible para el mundo y un hombre que, por primera vez en años, sintió algo parecido a esperanza. Antes de que el ladrido de Tobías cambiara la vida de Renato, existía la vida silenciosa de Lucía. Una historia que casi nadie conocía, porque el mundo rara vez presta atención a los niños que viven al margen. Lucía había aprendido temprano que la calle no era solo un lugar, sino un maestro duro y constante. No había nacido allí, pero fue la calle quien le enseñó a sobrevivir cuando todo lo demás falló. No recordaba con claridad el rostro de su madre, solo un aroma vago de ropa húmeda y manos cansadas. Su padre era aún más distante, prácticamente un fantasma. La infancia de Lucía fue una sucesión de instituciones, casas provisionales y promesas que nunca se cumplieron. Una trabajadora social después de otra, una cama compartida después de otra. Su vida estaba marcada por movimientos constantes, como si fuera una hoja arrastrada por el viento, sin dirección, sin un lugar al cual regresar. Hasta que un día dejó de haber instituciones, y lo único que quedó fue la calle. Sin embargo, Lucía no estaba sola del todo. Había otros niños como ella, dispersos, invisibles, aprendiendo a leer el mundo sin palabras. Se cuidaban mutuamente, compartían restos de comida, intercambiaban silencios que decían más que cualquier conversación. En la calle, el amor no era suave, era práctico. Significaba no dejar que el otro muriera de frío. Significaba vigilar el sueño del compañero. Significaba compartir migajas cuando el hambre quemaba. Ese amor áspero marcó la manera de sentir de Lucía. La niña había encontrado el viejo violón en un contenedor de basura detrás de un mercado. El instrumento tenía cuerdas rotas, madera desgastada y manchas oscuras. Pero Lucía no lo vio como un objeto inútil. Para ella, era una voz para decir lo que no se podía decir. Nunca recordaba haber tenido una canción completa en la cabeza. Solo pequeños fragmentos, notas sueltas, melodías que surgían de lugares que ella misma no comprendía. Tocaba sin técnica, pero tocaba con un instinto profundo, como quien acaricia una herida para comprobar si sigue doliendo. A través de la música, Lucía desarrolló algo que pocos tenían, una sensibilidad capaz de leer emociones en la respiración, en los gestos, en las pausas. Era como si pudiera escuchar lo que la gente callaba. Cuando una persona estaba triste, ella lo sabía antes de que las lágrimas aparecieran. Cuando alguien estaba lleno de ira, lo sentía antes de los gritos. Su música no curaba de manera mágica, pero acompañaba. Y a veces, cuando el dolor es acompañado, se vuelve más ligero. Esa sensibilidad llegó a un nivel tan profundo que poco a poco, Lucía comenzó a reconocer que algunos silencios no eran vacíos. Había silencios que hablaban, silencios que suplicaban, silencios que escondían gritos, y cuando vio a Tobías aquel día en el parque, reconoció uno de esos silencios. El perro no solo no ladraba, cargaba una historia de encierro emocional, similar a la suya. Había vivido, rodeado de cuidado, pero no de afecto verdadero. Había tenido comida, techo y protección, pero no presencia cálida. Y Lucía entendió eso sin que nadie se lo dijera.
La vida en la calle también le había enseñado otra cosa, que los ojos nunca mienten. Cuando ella miró a Renato, antes de que él siquiera se diera cuenta de que la estaban observando, Lucia vio algo que reconoció al instante. Vio a alguien que había aprendido a endurecer el corazón para no quebrarse. Un corazón blindado no por maldad, sino por miedo. Esa clase de corazón no es fácil de tocar, pero tampoco es imposible. Las personas que pasaban por la calle muchas veces la miraban con lástima. Algunos le dejaban monedas como si se estuvieran librando de su culpa personal. Otros ni siquiera la veían. Lucia había aprendido que la indiferencia dolía más que el hambre. Pero el día en que Tobías se acercó y rompió su silencio con un ladrido, algo cambió. No solo en el perro y en Renato, sino en ella misma. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no era invisible. El ladrido resonó en su pecho como si hubiera estado esperando ese instante desde hacía años. No supo ponerlo en palabras, porque no las tenía, pero sintió una conexión inmediata, auténtica, silenciosa. Era como si por un segundo, 3 vidas distintas se hubieran sincronizado, la del hombre que no sabía amar, la del perro que no sabía expresarse, y la de la niña que sabía sentir lo que otros no podían sostener. La calle no le había enseñado lo que era tener un hogar, pero sí le había dado la capacidad de reconocer un corazón herido. Y ese día, supo que Tobías no era el único que cargaba un silencio profundo. Renato también lo tenía. Y sin saber cómo, sin entender por qué, Lucia sintió que pronto iba a tener que decidir si se acercaba o se alejaba. Porque cuando 3 silencios se encuentran, algo siempre cambia. Lugar donde se respirara calidez. Era una casa donde cada objeto tenía un propósito estético, donde cada cuadro y cada lámpara parecía estar más vivo que las personas que habitaban allí. Los pasillos eran largos y silenciosos, limpios hasta el extremo, pero vacíos de huellas humanas. La casa no recordaba risas, ni voces, ni pasos que corrieran. En su lugar, conservaba un orden casi clínico, como si la vida hubiera sido cuidadosamente removida para no desordenar la imagen perfecta. Renato creció en ese ambiente. Desde pequeño había sido entrenado para no mostrar emociones, para permanecer erguido, firme, inquebrantable. Su madre, Beatriz, enseñaba que el mundo respetaba a quien no mostraba grietas. Ser vulnerable era, según ella, la forma más rápida de perderlo todo. Renato aprendió esa lección tan profundamente que, aún de adulto, no sabía identificar cuando algo lo conmovía. Él confundía control con fortaleza, frialdad con dignidad, distancia con inteligencia. Había vivido tanto tiempo así que ya no reconocía la diferencia. Tobías había sido adoptado por impulso. Renato lo había encontrado en una campaña benéfica que la empresa patrocinaba, rodeado de cámaras y donaciones. No lo adoptó por amor, sino para construir una imagen pública de hombre sensible. En ese momento ni siquiera cuestionó lo vacío que era el gesto, pero la vida tiene una manera curiosa de unir destinos que no se buscan. Tobías, aún siendo cachorro, nunca había ladrado, nunca había jugado, saltado o movido la cola. Era como un reflejo emocional de su dueño, presente, pero desconectado, vivo, pero silencioso. Los empleados de la mansión conocían esta historia desde el silencio. Ellos vivían observando, comentando entre ellos, en susurros cuidadosamente disimulados. Sus voces llenaban lo que la casa no tenía: humanidad. No se atrevían a decir nada delante de Renato, pero cuando él no estaba, los murmullos fluían como agua. Algunos decían que Renato era incapaz de amar. Otros afirmaban que simplemente no había aprendido. Otros, más mordaces, aseguraban que nadie podía dar lo que nunca recibió. La figura central de esa dinámica era Beatriz, una mujer elegante, calculadora, atenta a las apariencias como si su vida dependiera de ello. Su imagen era su religión. Nunca permitía errores públicos, nunca permitía gestos espontáneos. Para ella, la reputación familiar era la única herencia que valía la pena proteger. Y, en su mente, cualquier,
persona que no encajara en su definición de respetabilidad debía mantenerse lejos. La imagen que había construido era tan rígida que cualquier irregularidad la amenazaba. Por eso, cuando Beatriz supo que Renato había sido visto en un parque humilde, sin escoltas, con el perro que nunca ladraba, quedó inquieta. Pero la inquietud se transformó en alarma cuando descubrió que una niña de la calle había sido responsable de un cambio emocional en Tobías. No era solo el perro. No era solo el parque. Era lo que simbolizaba. Un hombre que siempre había sido inamovible estaba comenzando a cambiar. Y el cambio, para Beatriz, siempre fue sinónimo de peligro. Los empleados comentaban que el parque era demasiado común para alguien como Renato, que la niña era pobre, desaliñada, sin historia registrada. La servidumbre tenía ese talento para descifrar escenarios antes de que estos explotaran, y en sus conversaciones se mezclaban preocupación genuina con curiosidad morbosa. Era imposible ignorar lo extraordinario del suceso. Un perro que nunca había emitido sonido ahora ladraba, y lo había hecho solo al ver a Lucia. Renato, por su parte, buscaba una explicación racional. Intentaba convencer a su mente de que todo había sido coincidencia, que el perro había reaccionado por estímulos desconocidos, que la niña simplemente había estado en el lugar correcto. Pero su cuerpo sabía la verdad antes que su mente. Había algo en Lucia que removía partes de él que él creía enterradas para siempre. Y ese pensamiento lo acompañaba incluso en la oficina, donde su postura rígida y su voz controlada comenzaban a fracturarse. Sin embargo, Renato no estaba preparado para aceptar eso abiertamente. No sabía cómo nombrar lo que sentía. No tenía referencias para reconocer afecto sincero. Sabía firmar contratos millonarios, negociar con empresarios poderosos, manejar cifras astronómicas sin pestañear, pero no sabía reconocer un gesto de ternura simple. Nunca lo aprendió. Nunca lo vivió. Así que, en lugar de aceptar, decidió observar. Volver al parque, ver a Lucia otra vez. Beatriz notó ese cambio sin que nadie se lo dijera, y en su mente se encendió una alarma silenciosa. Ella haría lo que fuera necesario para evitar que esa niña cruzara la puerta de su hogar. Y en esa casa, cuando Beatriz decidía algo, nada ni nadie la detenía, como si el silencio de su mansión hubiera cambiado de textura. No era el mismo silencio frío y endurecido que siempre lo había acompañado. Ahora tenía un peso distinto, una vibración nueva. Tobías, que solía dormir inmóvil como una estatua, había pasado la noche moviéndose, respirando con más intensidad, como si su cuerpo estuviera aprendiendo a habitarse por primera vez. Renato observó a Tobías desde la distancia, incapaz de comprender lo que estaba viendo. No sabía cómo reaccionar ante algo que no podía controlar. Durante años, Tobías había sido un reflejo viviente del estado emocional de la casa. Un animal que no jugaba, no saltaba, no ladraba. Había sido considerado un caso extraño por veterinarios y entrenadores que hablaban de traumas, bloqueos neurológicos, respuestas condicionadas. Renato aceptó esas explicaciones porque eran cómodas, porque lo eximían de buscar algo más profundo dentro de sí mismo. Pero ahora Tobías llevaba un cambio dentro del cuerpo, algo pequeño pero evidente, algo que nadie podría explicar con un diagnóstico. Un cambio provocado por una niña de la calle con un violón roto y una mirada que parecía tener siglos de experiencia. Renato volvió al parque al día siguiente con una intención que no sabía nombrar. Era una mezcla de curiosidad, duda y una necesidad casi infantil de comprobar si aquello había sido real o solo un espejismo emocional. El parque, con su pasto irregular, sus árboles que parecían haber sobrevivido a tormentas y el sonido constante de la ciudad a lo lejos, tenía una atmósfera que contrastaba brutalmente con la mansión. Era un espacio vivo, imperfecto, lleno de presencias. Allí todo parecía respirar, moverse, cambiar. Allí no había máscaras. Lucia estaba nuevamente sentada en el mismo lugar.
No parecía esperar a nadie, y sin embargo, su postura transmitía la sensación de que pertenecía plenamente a ese espacio. Tobías la reconoció antes que Renato pudiera asimilarlo. Su cuerpo se tensó, la cola se movió lentamente. Los ojos se iluminaron con una expresión que nunca antes había mostrado. Avanzó hacia ella sin miedo, sin duda, con la suavidad de quien encuentra algo familiar. Era como si aquel segundo encuentro confirmara lo que el primero apenas había revelado, que entre ellos existía un vínculo silencioso, inexplicable, inevitable. Renato observó la escena con una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. No sabía cómo intervenir ni si debía hacerlo. Era como presenciar un lenguaje al que él no tenía acceso. Lucia no hizo ningún gesto grandioso, no intentó llamar la atención ni demostrar nada. Simplemente extendió la mano hacia Tobías, como si ya hubiera entendido lo que él necesitaba. Tobías se acomodó a su lado, relajado, con la confianza absoluta de quien encuentra un hogar en un cuerpo ajeno. El perro respiraba de manera distinta, como si cada inhalación fuera una apertura hacia algo que había estado bloqueado durante demasiado tiempo. Renato sintió una punzada en el pecho. Era una emoción confusa, profunda, que lo obligaba a ver su propia vida desde una perspectiva diferente. Por primera vez, comprendió que Tobías no había sido un perro roto. Tobías había sido un espejo, y lo que reflejaba era la forma en que Renato había vivido todos esos años, sin voz, sin impulso, sin expresiones verdaderas, renunciando a sentir para sobrevivir en un mundo estructurado por apariencias. A partir de ese día, Renato comenzó a visitar el parque con más frecuencia. No lo hacía por obligación, ni siquiera por curiosidad. Lo hacía porque allí, en ese lugar sencillo, su vida dejaba de sentirse rígida. Observaba a Lucia sin intentar analizarla. Observaba a Tobías correr detrás de hojas secas, mover la cola, oler los árboles, como si estuviera viviendo su infancia tardía. Y observaba algo en sí mismo suavizarse, aunque no supiera admitirlo. La mansión, en contraste, parecía más artificial cada vez que volvía a ella. Sus pasillos, que siempre habían sido símbolos de estabilidad, ahora parecían recordatorios de una historia emocionalmente incompleta. Los empleados notaron el cambio en la mirada de Renato, aunque él intentara mantener su postura habitual. Se movía con menos firmeza, con menos prisa, con menos dureza. Era un cambio imperceptible para la sociedad, pero evidente para quienes lo veían de cerca todos los días. Beatriz no tardó en notar ese desajuste, y su reacción fue silenciosa, pero intensa, como quien percibe la amenaza de una grieta que podría derrumbar una estructura entera. Ella entendía mejor que nadie que la estabilidad de la familia dependía de mantener intactas las emociones bajo llave, y sabía que una niña como Lucía, con su ternura sin vergüenza, era capaz de abrir puertas que nunca debían ser abiertas. Tobías había comenzado a sentir, y cuando un corazón siente, nada vuelve a ser lo mismo. La noticia no tardó en circular, como todo, lo que nace del asombro y del escándalo silencioso. Primero fueron los empleados de la mansión, que murmuraban en la cocina mientras servían el desayuno. Luego, las señoras de clubes sociales, siempre atentas a cualquier movimiento que pudiera romper la apariencia de perfección. Y finalmente, los medios locales, que sabían convertir la curiosidad en titular. El hombre más reservado de la ciudad aparece en un parque con una niña de la calle. Un millonario y una pequeña desconocida. El perro mudo que ahora corre y ladra. El rumor se expandió como fuego en pasto seco. Beatriz fue la primera en reaccionar con verdadera fuerza. Para ella, la imagen era más valiosa que cualquier sentimiento. La familia Valverde había construido su reputación con disciplina. Eventos de caridad cuidadosamente organizados. Donaciones públicas que funcionaban más como vitrinas que como actos de corazón. La presencia de Lucia, una niña sin hogar, sin apellido, sin pasado aceptable,
Amenazaba la estructura entera que Beatriz llevaba décadas controlando. Ella sabía que la sociedad no perdona lo que no entiende. Renato, sin embargo, no vivía esa misma preocupación. Por primera vez en mucho tiempo, había encontrado algo que no podía medir, evaluar o negociar. Observaba a Tobías transformarse día a día, como si cada visita al parque fuera una capa de polvo levantándose del cuerpo del perro. Tobías corría, se revolcaba en la tierra, mordía ramas, perseguía mariposas, cosas que para cualquier otro perro serían triviales, pero para él eran un renacimiento. Y ese cambio arrastraba también un cambio en Renato, aunque él todavía no se atreviera a admitirlo. Beatriz decidió que era hora de actuar, no con gritos ni confrontaciones directas. Ella nunca había necesitado levantar la voz para controlar una situación. Solo hizo una llamada. Contrató seguridad privada. Organizó todo para que pareciera un acto de protección, no de separación. Una mañana, cuando Renato y Tobías se dirigían al parque, hombres de traje oscuro ya estaban allí. No hablaban, no preguntaban. Solo ocupaban el espacio de manera intimidante, como muros humanos. Lucia estaba en su lugar habitual, con el violón apoyado en el regazo. Ella había aprendido a leer el mundo observando pequeños gestos, respiraciones, silencios tensos. Entendió al instante que algo estaba mal. No intentó huir ni enfrentarse. Solo se quedó quieta, como quien espera que el destino hable, primero. Tobías fue el primero en reaccionar. Su cuerpo se tensó, la respiración se aceleró, y un sonido profundo comenzó a subir desde su garganta. No era un ladrido suelto, era un llamado, un reclamo, una defensa. Los hombres intentaron acercarse, no para tocarla, sino para marcar territorio. Tobías se adelantó, con el pelo erizado, con un coraje que jamás había existido en él. Su ladrido no era violento, era dolor convertido en voz. Era todo lo que no había dicho durante años, saliendo de golpe. El parque entero se detuvo. Personas que solo pasaban por allí detuvieron sus pasos. Los celulares se levantaron. Ojos se abrieron. Murmullos se formaron. Nada era normal en esa escena. Renato llegó segundos después, pero para él esos segundos fueron eternos. Su cuerpo se movió instintivamente, como si el miedo hubiera roto todas sus barreras. No era miedo de perder la reputación, era miedo de perder algo que acababa de encontrar. Cuando vio a los guardias, cuando vio a Tobías defendiendo a Lucia, cuando vio a la niña mirándolo con los ojos llenos de algo que no era miedo, sino resignación, algo dentro de él se quebró. Beatriz llegó después, con la postura impecable de quien nunca duda de sus decisiones. Ella estaba convencida de que cuando Renato viera el escándalo, entendería que la distancia era necesaria. Pero lo que encontró fue diferente al plan calculado. Encontró a su hijo mirando a Lucia como si la hubiera estado buscando toda su vida sin saber. Encontró a Tobías mostrando un amor que nadie le había enseñado. Y encontró a testigos, gente común, grabando, comentando, humanizando la escena que ella intentaba controlar. La situación se volvió pública. Redes sociales, comentarios rápidos, juicios apresurados. Algunos se sensibilizaron, otros se burlaron, otros se indignaron. Pero nadie quedó indiferente. El corazón de la historia ya estaba expuesto. Renato vio todo: el miedo, la tensión, el amor y el juicio, y por primera vez tomó una decisión sin pensar en consecuencias. Y fue en ese momento, justo allí, que la historia dejó de ser sobre un perro que no ladraba, y se convirtió en la historia de un hombre que comenzaba, lentamente, a aprender a sentir. Renato no durmió aquella noche. La imagen de Lucia, pequeña y firme entre los guardias, seguía repitiéndose en su mente como un eco difícil de apagar. No era solo el miedo a la humillación pública, sino la sensación inquietante de que había algo más profundo conectando sus vidas. Tobías dormía a sus pies, respirando de manera tranquila,
como si hubiera descargado años de silencio en aquel ladrido que estremeció el parque. El animal parecía en paz. Renato, en cambio, sentía que algo dentro de él acababa de despertarse. La mansión, aunque impecable como siempre, estaba cargada de una tensión nueva. Los empleados caminaban con pasos más lentos, como si temieran hacer ruido. Las paredes, antes frías, ahora parecían observar. Había un silencio, pero no un silencio vacío. Era un silencio lleno de preguntas. Y en medio de todo ese ambiente denso, Beatriz mantenía la cabeza erguida. Para ella, lo ocurrido era solo un obstáculo temporal. Estaba convencida de que la imagen podía ser restaurada, las apariencias recompuestas, las versiones controladas. Así había pasado toda su vida, moldeando realidades, nunca enfrentándolas. Pero Renato no era el mismo que el día anterior. Algo en él había cedido. Había una grieta en su estructura emocional, una grieta por donde ahora entraba luz y aire. Quería entender. No de manera superficial, no con explicaciones elegantes o racionales. Quería saber quién era Lucia realmente, no solo la niña del parque, sino la historia detrás de sus manos pequeñas, su violón desgastado, su forma de escuchar el mundo sin hacer preguntas. Sentía la necesidad de conocer su origen, como si su propia historia dependiera de ello. Comenzó a investigar. No oficialmente. No con consultas públicas, ni con abogados, ni con personas acostumbradas a gestionar información para construir narrativas convenientes. Lo hizo solo, de madrugada, revisando documentos que había ignorado durante años, informes que él mismo firmó sin leer, registros de fundaciones filantrópicas que su familia mantuvo por apariencia más que por vocación. Y mientras revisaba archivos viejos, en un cuarto olvidado de la casa, encontró un nombre que lo paralizó. Un registro de un antiguo hogar infantil, un proyecto financiado por su familia años atrás. Un proyecto que, según los informes de prensa de la época, había cerrado por falta de recursos. Sin embargo, los reportes internos contaban otra historia. Había menciones de irregularidades, desvío de fondos, condiciones precarias, descuidos graves. René descubrió que ese lugar no fue cerrado por falta de apoyo, sino por escándalos silenciosamente enterrados. Y entre las listas de niños que habían pasado por aquel lugar, encontró un nombre escrito con letra incierta: Lucia. El corazón de Renato se apretó de una manera nueva. No era culpa inmediata, pero sí una comprensión dolorosa. Lucia no era un accidente en su vida. Ella había sido parte de algo que su familia destruyó sin saber. Ella era una consecuencia de decisiones tomadas en salones privados, firmadas con tinta fina, donde niños eran números y no vidas. Lucia había sobrevivido a un sistema que su propio apellido ayudó a quebrar. La revelación fue como una ola que lo cubrió entero. No era solo una niña en un parque. Era una historia rota por su propio linaje. Y ahora él estaba frente a la posibilidad de ser alguien diferente de lo que su familia siempre fue. Tobías, que dormía a sus pies, levantó la cabeza como si pudiera sentir la transformación interna que se estaba gestando. El animal, tan sensible como silencioso durante toda su vida, parecía entender que un ciclo estaba empezando a cerrarse. Renato sabía que no podía deshacer el pasado, pero también sabía que podía decidir qué haría con él. No se trataba de caridad, ni de culpa, ni de responsabilidad moral dictada por la sociedad. Se trataba de reconocer la humanidad donde antes había indiferencia. Lucia no necesitaba salvación. Ella no era una causa. Ella era una niña que había aprendido a sentir sin ser enseñada, a observar en lugar de exigir, a dar sin pedir. Y ahora, él debía aprender a recibir. El amanecer encontró a Renato sentado, en el suelo de la sala, con documentos esparcidos alrededor, la espalda cansada y los ojos rojos. La luz entraba débil por las ventanas altas, iluminando apenas un rincón de la mansión. El mismo rincón donde Tobías había dormido todas esas noches,
sin emitir un solo sonido. Y ahora, el perro estaba despierto, observándolo, como si esperara la siguiente decisión. Renato no sabía exactamente cómo se reconstruye una vida, pero sabía que la suya nunca volvería a ser la misma. La mansión amaneció sabiendo que algo estaba a punto de quebrarse. No era un ruido ni una discusión explícita. Era una vibración, un aire contenido, como antes de una tormenta. Los empleados se movían con cautela, evitando cruzarse demasiado tiempo con las miradas ajenas, como si todos compartieran un secreto que nadie se atrevía a nombrar. Beatriz, impecable como siempre, descendió las escaleras con la misma elegancia con la que había gobernado esa casa durante años. Pero su postura era más rígida, sus manos más tensas, como si también hubiese perdido una batalla silenciosa que no estaba dispuesta a reconocer. Renato había pasado la noche leyendo informes, reconstruyendo piezas de una historia que su propia familia había desmantelado para mantener apariencias. No había gritado, no había llorado, no había golpeado nada. Su dolor se manifestaba en un silencio seco, en una respiración lenta y controlada, como quien intenta sostener un puente que está a punto de caerse. Sabía que el siguiente paso no tendría regreso, y sabía que sería dentro de su propia casa, cara a cara con la mujer que lo había formado a su imagen sin preguntarle quién quería ser. Beatriz percibió el cambio, aunque no lo comprendió. Estaba demasiado acostumbrada a decidir por todos. Desde pequeño, Renato había aprendido a seguir instrucciones, a mantener el porte, a entender el mundo como una serie de posiciones que debían preservarse. El amor, en esa casa, nunca fue un lenguaje, sino una estrategia. Ella no sabía expresar cuidado, pero sabía mantener control. Y ahora ese control pendía de un hilo. No por escándalos en la prensa, no por opiniones de empresarios, no por la imagen familiar. Pendía por la presencia invisible de una niña de la calle y un perro que había encontrado su voz. Durante la mañana, la casa se llenó de rumores. Algunos empleados murmuraban que Renato había enloquecido. Otros decían que la niña era peligrosa. Otros que Tobías estaba poseído. Las versiones eran absurdas, pero todas tenían un origen común: el miedo a lo diferente. Beatriz alimentaba ese miedo con gestos pequeños, casi imperceptibles, como pedir que limpiaran objetos que Tobías había tocado, o instruir que cerraran ciertas puertas. Era una guerra silenciosa, la guerra de quien no acepta perder dominio. Pero Renato no retrocedió. Había en él una calma que no era resignación, sino comprensión. Por primera vez, veía a su madre como una mujer quebrada, por sus propias carencias, moldeada por generaciones que habían confundido protección con encierro. Aún así, entender no significaba ceder. Él tenía una elección, y estaba a punto de hacerla. Fue entonces cuando Tobías se acercó a él, no buscando atención, ni comida, ni caricia. Simplemente se sentó a su lado, apoyando su cuerpo contra su pierna. Era un gesto simple, pero lleno de significado. El animal que había vivido años en silencio, que nunca había emitido un sonido, ahora actuaba como si guiara a un humano que todavía estaba aprendiendo a escuchar. Esa presencia pura, sin expectativas, sin exigencias, le dio a Renato la claridad que necesitaba. La tarde avanzó lentamente, como si el tiempo extendiera cada minuto para que todos pudieran sentir el peso de lo que se aproximaba. Cuando el sol comenzó a bajar, la luz entró por los ventanales y dibujó sombras largas en el suelo pulido. Fue en ese momento cuando Renato se levantó. No necesitó palabras. No, necesitó explicaciones. Beatriz entendió antes de que él siquiera hablara. Su rostro no mostró sorpresa, sino una reacción más dura, la incapacidad de aceptar que algo se hubiera salido de su control. Intentó sostener la dignidad, pero la fragilidad detrás de sus ojos era evidente. Aún así, ella no cedió. Era una mujer que había vivido toda su vida sosteniendo una pose, y ahora prefería romperse antes que permitir que el mundo viera la herida. Renato tomó la decisión que había estado,
construyéndose dentro de él desde el primer ladrido de Tobías en el parque. El pasado no podía ser deshecho, pero el futuro podía ser reescrito. Cada paso que dio hacia la puerta fue una despedida silenciosa de años en los que él mismo había sido un reflejo de quienes lo criaron, y no de quien realmente era. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó más silenciosa que nunca. Un silencio distinto, no un silencio vacío, sino uno que anunciaba que algo nuevo estaba naciendo. Tobías salió, junto a él. Y en sus pasos tranquilos había una certeza. Estaban eligiendo aprender lo que nunca se les enseñó. Renato despertó esa mañana con una sensación que no recordaba haber sentido en años. No era alegría completa, tampoco era tristeza. Era algo entre ambas cosas, algo tibio, casi tímido, como una semilla empujando desde dentro de la tierra. La habitación seguía silenciosa, pero no era el silencio pesado que siempre lo había acompañado. Era un silencio que se sentía como el primer respiro después de un llanto largo. Tobías, su perro, dormía profundamente a los pies de la cama, enrollado con la confianza de quien ya no teme el mundo. Verlo así fue el primer gesto de cura real que Renato había presenciado en muchísimo tiempo. Y aunque no lo dijo en voz alta, supo que ese cambio no venía de él, sino de Lucia. Desde que la vio tocar el violón quebrado, Renato no dejaba de pensar en ella. No entendía del todo qué había pasado, pero sentía que de alguna forma, aquella niña había desbloqueado una parte de Tobías, y una parte de él. Durante días, anduvo por la casa como un hombre que mira el mundo recién nacido. Notaba las cosas, los sonidos, los pasos, incluso los silencios. La mansión parecía menos imponente, menos alta, menos distante. Sin embargo, también se sentía vacía, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Esa tarde, sin anunciarlo a nadie, Renato salió de casa. No tomó su auto de lujo, no llamó al chofer, caminó. Sus pasos eran lentos, casi inseguros, como los de alguien que está entrando en un territorio desconocido. Cuando llegó al parque, la vio. Lucia estaba sentada en el mismo lugar, con el mismo violón, pero algo en ella era diferente. No había tristeza en su mirada, tampoco alegría. Era como si hubiera aceptado su destino hacía mucho tiempo. Tobías corrió hacia ella sin pensarlo dos veces, como quien reconoce un hogar en un cuerpo que no tiene paredes. Renato se acercó. No sabía qué decir, no sabía si debía hablar. Pero Lucia levantó la mirada y lo vio de una forma que nadie lo había visto antes, sin todos los títulos, sin la riqueza, sin la armadura. Solo hombre, solo alguien intentando. Y eso fue suficiente. Ella se levantó, recogió su violón y lo acompañó. No hubo palabras, no hacían falta. Tobías caminó entre los dos, feliz, como una confirmación silenciosa. La mansión parecía otra cuando la cruzaron, no porque hubiera cambiado, sino porque la presencia de Lucia cambiaba el sentido de los espacios. Ella observaba todo sin deslumbrarse. No miraba los objetos por su valor, sino por el lugar que ocupaban en la historia de alguien. Caminó por los pasillos como quien escucha los ecos de una casa, y la casa respondió. Renato la llevó a la cocina. No quería mostrarse como el hombre poderoso que lo tenía todo. Quería mostrarse humano. Preparó comida él mismo, algo sencillo, casi torpe, pero real. Lucia se sentó frente a él con calma. Tobías descansó, sobre sus pies, completamente en paz. No hablaron durante la comida, pero cada gesto tenía un significado. Renato, por primera vez en décadas, no comió con prisa. Saboreó, respiró, miró. En algún momento, sintió que algo dentro de él se estaba rompiendo, pero no de dolor. Era la dureza que se quebraba. Era la armadura que por fin cedía. Lucia lo miró y sonrió, una sonrisa mínima, casi invisible, pero suficiente para desarmar cualquier defensa. Los días que siguieron fueron lentos y suaves.
Lucia recorrió la casa sin miedo. Tobías jugaba como si hubiera aprendido a ser cachorro recién ahora. Renato trabajaba menos, respiraba más. A veces se sentaban juntos en el jardín, mirando nada, y ese nada era, por primera vez, suficiente. La casa, antes llena de ecos fríos, comenzó a llenarse de una presencia suave, un calor que no venía de lámparas ni chimeneas. Era un calor humano, un calor de pertenencia. A veces, por las noches, Renato se quedaba despierto mirando el techo, recordando su vida antes de aquel encuentro. Recordaba la forma en que caminaba por los pasillos sin rumbo, como si buscara algo que no sabía nombrar. Recordaba cómo comía solo en mesas largas donde sobraba espacio y faltaba alma. Recordaba cómo su voz siempre sonaba firme, pero su corazón siempre temblaba. Ahora, sin embargo, había otra respiración al otro lado de la puerta. Pasos pequeños, suaves, un violón apoyado en una pared. La soledad ya no era un monstruo. Era apenas una sombra que se retiraba lentamente, dejando lugar a algo más vivo. Renato no sabía si aquello era amor o destino, pero sabía que era real, y lo real, aunque frágil, merece ser cuidado. Poco a poco, comenzó a sentirse menos solo en su propia vida. La casa que un día había sido un monumento al silencio, comenzó a transformarse sin que nadie anunciara nada. No fueron reformas, ni nuevas pinturas, ni muebles costosos. Fue algo más discreto, casi invisible, como cuando la brisa entra por una ventana entreabierta y cambia el olor del aire sin que nadie pueda explicar por qué. Tobías dormía ahora cerca de la mesa, y ya no lo hacía en posición de alerta, sino estirado, entregado, confiado. Lucia dejó su violón apoyado junto a la pared, como si ese rincón siempre le hubiera pertenecido, como si la casa hubiera estado esperando ese objeto desde mucho antes de que ella naciera. Renato, por su parte, caminaba por los pasillos con pasos menos rígidos, como si le hubieran quitado un peso que casi había olvidado que llevaba. Las mañanas eran distintas. Había luz que entraba y se quedaba, no solo pasaba. La cocina, antes fría y silenciosa, comenzó a tener pequeños sonidos. El roce de una taza, el movimiento suave de una silla, la respiración tranquila de alguien que se sentía seguro. Lucia se adaptaba a ese espacio con una delicadeza que nadie le había enseñado. Observaba antes de tocar, escuchaba antes de moverse. Su presencia no exigía nada, pero invitaba a todo. Parecía comprender que había heridas en esas paredes, heridas silenciosas como las suyas, y que la cura necesitaba paciencia y respeto. Renato seguía aprendiendo a habitar la propia vida. Durante años había creído que cuidar significaba controlar, proveer, asegurar. Ahora descubría que cuidar también era sentarse en silencio cerca de alguien, permitir que el tiempo pasara sin prisa, aceptar que el afecto no siempre se dice con palabras. Algunas noches, cuando el cielo estaba oscuro y la ciudad entera parecía respirar lentamente, él se encontraba observando a Lucia dormida en el sofá, con Tobías apoyado contra sus piernas. No sentía lástima ni culpa. Sentía una ternura que lo desarmaba y lo reconstruía al mismo tiempo. Sentía que esa escena era algo que nunca había sabido que necesitaba. La noticia de la expulsión de Beatriz había corrido rápido entre la élite a la que Renato pertenecía. Algunos lo llamaron irresponsable, otros dijeron que había perdido la razón, pero ninguno entendía lo que había cambiado dentro de él. La soledad ya no era un territorio seguro, había sido reemplazada por algo que lo hacía sentir vulnerable y vivo a la vez. Lucia no llenaba un vacío. Ella revelaba que siempre había existido un vacío esperando ser reconocido. Tobías, al recostarse en el regazo de ambos, parecía sellar un pacto silencioso entre los tres. Con el tiempo, la casa dejó de sentirse como una mansión y comenzó a sentirse como un hogar, no porque Lucia se mudara oficialmente, ni porque hubiera una decisión formal. Fue algo mucho más orgánico. Un día,
Su ropa estaba doblada en una silla. Otro día, un libro que ella había encontrado en la calle estaba en la mesa. Más adelante, una pequeña flor seca apareció dentro de un vaso. Nada fue anunciado. Todo fue natural, como si la casa hubiera estado respirando para llegar a este momento. Los días siguieron su curso. Los atardeceres se volvieron rituales. Tobías, Lucia y Renato se sentaban en el pequeño jardín para ver cómo el sol se escondía lentamente detrás de los árboles. No había palabras, no había discursos, solo la certeza de que el amor no necesita explicación cuando es real. Renato entendió que no había salvado a Lucia. Ella tampoco lo había salvado a él. Simplemente, se habían encontrado. Y encontrarse a veces es el acto más milagroso de todos. Un hogar no siempre es el lugar donde uno nace. Un hogar es el lugar donde el alma, por fin, se recuesta sin miedo. Ese pequeño jardín, esa mesa sencilla, ese perro que ahora dormía sin sobresaltos, esa niña que había aprendido a confiar nuevamente, y ese hombre que había aprendido a sentir, eran la prueba viviente de que las heridas no nos destruyen cuando son compartidas, se transforman. Y así, en una mañana cualquiera, sin eventos grandiosos ni celebraciones excesivas, Renato sirvió café, Lucia cortó pan, Tobías se acomodó a sus pies. No hubo necesidad de palabras. La vida, por fin, había encontrado su lugar.